Imagine un reino corporativo donde la luz de la ambición brilla intensamente, y una mujer de negocios despiadada gobierna con mano de hierro. En cada reunión, su voz cortante y sus críticas agudas resuenan como un trueno, devastando a cualquiera que no esté a la altura de sus expectativas. Pero lo que no puedes imaginar es que, después de una brutal humillación pública, el empleado objetivo de esta tormenta convertirá el dolor en poder y desafiará todo lo que pensaba sobre el éxito y la venganza. Prepárese para un giro impactante que captará su atención y cambiará su visión del verdadero significado de la fuerza y la resiliencia. No te pierdas el momento que dejará a todos asombrados y redefinirá el destino de estos dos mundos tan diferentes. Checa si ya estás suscrito a mi canal. Esto me ayuda mucho a traer más historias como esta. Introducción al mundo empresarial. En un imponente edificio en el corazón de la ciudad, con relucientes cristales que reflejaban el cielo azul y el ritmo frenético de las calles de abajo, se encontraba la sede de la reconocida empresa Oriontech. Este era el lugar donde los sueños profesionales se hacían o se rompían, donde la innovación florecía bajo presión y donde solo los más fuertes sobrevivían a las demandas del mercado. En la cima de esta organización, ocupando un gran salón con vista panorámica de la ciudad, estaba Verónica Álvarez, la poderosa CEO de Oriontech. Verónica era una mujer que derrochaba autoridad en cada movimiento. Su mirada penetrante, siempre fija en su objetivo, no dejaba lugar a dudas. Con un cabello negro impecablemente peinado y un sentido de la moda que irradiaba poder, Verónica era la definición de una líder despiadada. Conocida por su postura rigurosa y por no tolerar errores, había transformado a Oriontech en una de las empresas más respetadas del sector tecnológico, pero a costa de un ambiente de trabajo donde el miedo y la tensión eran constantes. Verónica era una figura casi mitológica dentro de la empresa, respetada por algunos y temida por muchos. Sus reuniones eran legendarias, conocidas por sacar lo mejor de cada empleado, o en algunos casos, revelar sus debilidades. Para ella, el trabajo era un ámbito donde solo tenían cabida los más fuertes, los más dedicados. Su enfoque fue duro, pero Verónica creía que era la única manera de garantizar el éxito en un mundo competitivo. Entre los muchos empleados de Oriontech, había una mujer que, a pesar de su modesta posición, llamaba la atención por su silenciosa e incansable dedicación. Isabela Vázquez no era de las que destacaban en las reuniones ni buscaban ser el centro de atención. En cambio, era conocida por su ética de trabajo inquebrantable y su capacidad para ofrecer resultados de manera constante. Isabela tenía una presencia discreta, casi invisible, pero quienes prestaban atención podían ver la pasión en sus ojos marrones, siempre enfocados en el trabajo. No necesitaba elogios ni reconocimiento público para saber que estaba haciendo un buen trabajo. Su motivación procedía de algo más profundo, de una creencia inquebrantable de que su esfuerzo valía la pena. Mientras que otros quedaron deslumbrados por el brillo y el glamour de la alta tecnología, Isabela se centró en los detalles minuciosos, asegurándose de que cada tarea se completara a la perfección. Detrás de esta determinación había una historia de desafíos y superación. Isabela había crecido en un barrio sencillo, donde nada era fácil. Sus padres, gente humilde, le habían enseñado el valor del trabajo duro y la honestidad. Fue esta educación la que la moldeó, la que la convirtió en la profesional comprometida que todos en Oriontech conocían, aunque pocos conocían los sacrificios que hizo para estar ahí, todos los días, lista para enfrentar lo que se le presentara. Para Verónica, Isabela era una empleada más. Apreció los resultados que obtuvo Isabela, pero nunca le prestó mucha atención. Después de todo, Verónica estaba demasiado ocupada, concentrada en estrategias, grandes contratos y la búsqueda constante del próximo gran avance que mantendría a Oriontech a la cabeza. En su mundo, los que no destacaban eran simplemente piezas de un gran tablero, necesarias pero fácilmente reemplazables. Pero el destino, con su capacidad de cambiar la situación en los momentos más inesperados, ya empezaba a trazar un camino diferente para estas dos mujeres. Mientras Verónica seguía liderando con mano de hierro, Isabela, en silencio, estaba a punto de enfrentar un desafío que cambiaría su vida para siempre. Y no sabían que sus destinos se entrelazarían de maneras que nadie podría predecir, transformando no solo sus carreras, sino también sus vidas.
Este fue el comienzo de una historia de superación, desafíos y un giro inesperado de los acontecimientos, donde el poder y la humildad chocarían en una batalla de voluntades. Una historia donde se invitaría a los espectadores a sumergirse en un mundo donde el brillo superficial de las grandes corporaciones esconde profundas lecciones de vida. Una narrativa que mostraría que, a veces, es en la adversidad donde encontramos nuestra verdadera fuerza. El enfrentamiento inesperado. Era una mañana normal en Oriontech, pero la atmósfera era más pesada de lo habitual. Las reuniones de los martes con Verónica Álvarez siempre conllevaban una tensión especial, casi palpable. En aquella sala de reuniones, con paredes de cristal que daban a un concurrido pasillo, el silencio solo era interrumpido por el sonido de los teclados, mientras los empleados esperaban que comenzara la reunión. El aire parecía cargado de expectativas y preocupaciones, y todos sabían que algo grande se avecinaba. Verónica entró en la habitación con su habitual confianza, los tacones de sus zapatos resonaban en el suelo de mármol. Su mirada era firme, casi cortante, y todos se enderezaron en sus asientos, tratando de prepararse para lo que vendría después. Siempre comenzaba sus reuniones con un análisis detallado de los informes semanales y cada una de sus palabras era medida con precisión quirúrgica. Todo el mundo sabía que un error, por pequeño que fuera, podía desencadenar una tormenta. Mientras Verónica analizaba los datos proyectados en la pantalla, frunció levemente el ceño, una señal sutil pero inequívoca de que algo no estaba bien. Miró alrededor de la habitación, sus ojos recorrieron los rostros de los empleados hasta que se posaron en Isabela Vázquez. El tiempo pareció ralentizarse en ese momento y la respiración de todos se volvió más pesada. «Isabela», comenzó Verónica, su voz firme pero con una nota de desaprobación que hizo que el corazón de Isabela se acelerara. «Esperaba más de ti». Toda la sala contuvo la respiración. El foco de la reunión se centró instantáneamente en Isabela, quien estaba sentada en la esquina de la mesa, sorprendida de haber sido llamada. Verónica continuó, ahora con un tono más severo. «Los resultados de su departamento están por debajo de las expectativas. Esto es inaceptable». Isabela sintió el peso de las miradas de todos sobre ella. El ambiente, que ya era tenso, ahora era casi insoportable. Verónica no solo estaba haciendo una crítica, estaba exponiendo a Isabela delante de todos, algo que era raro pero devastador. La empresaria comenzó a enumerar una serie de fracasos y retrasos, cada palabra llena de frialdad y desprecio. Para cualquier otro, esta humillación pública podría haber sido el golpe final, pero Isabela, con su fuerza interior, mantuvo la calma. Su rostro no revelaba el dolor que sentía por dentro. Estaba avergonzada, por supuesto, pero había algo en Isabela que evitaba que se derrumbara. En lugar de defenderse o discutir, escuchó atentamente, absorbiendo cada crítica, cada palabra, como si las interiorizara de otra manera. Los compañeros de Isabela, todos igualmente incómodos, evitaron establecer contacto visual con ella. Nadie se atrevió a hablar y el ambiente parecía haber quedado congelado por la severidad de Verónica. Con cada frase dura que Verónica pronunciaba, Isabela simplemente asentía, demostrando que estaba escuchando y que entendía. Pero por dentro sabía que esta situación no era el final, sino quizás un nuevo comienzo. Cuando Verónica finalmente terminó su crítica, la sala se llenó de un silencio que pareció durar una eternidad. La vergüenza era visible en los rostros de todos menos en el de Isabela. Mantuvo la postura erguida, respiró hondo y, con mirada firme y tranquila, agradeció a Verónica por el feedback. Su voz, a pesar de la tensión del momento, salió tranquila y clara, como una brisa en medio de una tormenta. «Trabajaré en ello, Verónica. Gracias por señalar estos temas», dijo Isabela, sin un solo temblor en su voz. Verónica, quizás sorprendida por la reacción tranquila y profesional de Isabela, simplemente asintió y pasó al siguiente punto de la agenda. Pero dentro de ella, una parte todavía estaba digiriendo lo que acababa de suceder. Estaba acostumbrada a ver reacciones de miedo, justificaciones o incluso lágrimas, pero la serenidad de Isabela era algo que la intrigaba, aunque no quisiera admitirlo. La reunión continuó, pero lo que todos presenciaron en ese momento quedaría grabado en su memoria.
Isabela salió de la habitación con la misma postura con la que entró, sin agachar la cabeza, aunque sabía que había sido blanco de una humillación pública. Para ella, esa crítica no fue el final de su viaje, sino un obstáculo que sabía que podía superar. Lo que nadie allí sabía, ni siquiera Verónica, era que esa crítica sería el catalizador de una transformación que nadie podría haber predicho. Y así, cuando los corredores de Oriontech volvieron a su ritmo frenético, algo había cambiado. Una nueva chispa se había encendido en Isabela, y aquel encuentro, que parecía un momento de derrota, sería recordado como el comienzo de un punto de inflexión inesperado. La historia de Isabela Vázquez apenas comenzaba, y los siguientes capítulos serían escritos con determinación, coraje, sobre todo, la fuerza de quien no se deja vencer por la adversidad. La decisión de luchar. Cuando Isabela Vázquez salió de la sala de reuniones ese día, algo dentro de ella había cambiado. La humillación pública que sufrió podría haber destrozado a cualquiera, pero en cambio encendió una llama en su corazón. Mientras caminaba por los pasillos de Oriontech, sintiendo aún las miradas de sus compañeros en su espalda, Isabela tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Pelearía. Al llegar a su mesa, Isabela sintió el peso de las palabras de Verónica haciendo eco en su mente. Las duras críticas y la forma en que fue expuesta frente a todos podrían haber alimentado el resentimiento y el desánimo. Sin embargo, Isabela era diferente. Vio el dolor como un combustible poderoso, algo que podría impulsarla a lograr algo más grande. Lo que la habría debilitado se transformó en una determinación inquebrantable. Isabela comenzó a reflexionar sobre su rol en la empresa, sus habilidades, y lo más importante, qué podía hacer para revertir esa situación. Sabía que seguir haciendo lo básico no sería suficiente. Era necesario ir más allá, demostrar no solo a Verónica, sino a sí misma, que era capaz de algo extraordinario. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en su mente, una idea que no solo podría transformar su carrera, sino también revolucionar Oriontech. En los días siguientes, Isabela se dedicó en cuerpo y alma a desarrollar un proyecto innovador. Sabía que para lograr algo grandioso se necesitaría mucho más que un esfuerzo ordinario. Entonces, mientras los demás empleados salían de la oficina al final del día, Isabela permaneció en su escritorio, concentrada en su plan. Las noches que antes pasaba descansando en casa ahora estaban llenas de horas y horas de intenso trabajo. Los fines de semana, que antes eran momentos de ocio, se convirtieron en oportunidades para profundizar aún más en tu proyecto. Su apartamento, que alguna vez fue un lugar de descanso, ahora se convirtió en su segunda oficina. Papeles esparcidos por la mesa del comedor, gráficos y notas cubriendo las paredes y la luz de la computadora iluminando la habitación durante las primeras horas de la mañana. Isabela estaba decidida a convertir cada crítica que escuchaba en un ladrillo para construir algo nuevo, algo que pudiera cambiar el futuro de la empresa. Cada detalle del proyecto fue meticulosamente pensado. Isabela revisó los datos de la empresa, analizó el mercado, estudió nuevas tecnologías y buscó inspiración en empresas líderes del sector. Sabía que no podía cometer errores y que cada paso debía calcularse cuidadosamente. La presión era enorme, pero en lugar de desanimarse, Isabela se sintió llena de energía. La motivaba algo mayor que el deseo de triunfar. Quería demostrar que la humillación que sufrió no la definiría a ella, sino la forma en que reaccionaría ante ella. Los días se convirtieron en semanas e Isabela empezó a ver los frutos de su arduo trabajo. El proyecto tomó forma y pudo visualizar cómo cada pieza encajaba perfectamente. Sus habilidades, antes subestimadas, ahora brillaron en todos los aspectos del proyecto. Y cuanto más trabajaba, más claro le quedaba a Isabela que estaba creando algo especial, algo que realmente podría transformar Oriontech e impresionar incluso a la exigente Verónica Álvarez. A pesar de todos sus esfuerzos, Isabela mantuvo el proyecto en secreto. Sabía que necesitaba estar completamente preparada antes de presentarlo. Los desafíos fueron grandes, pero su determinación fue aún mayor. Isabela no dejó que el cansancio ni las dificultades la deprimieran. Tenía la misión personal de demostrar que incluso después de haber sido humillada, podía levantarse y triunfar. Así, noche tras noche, Isabela siguió trabajando incansablemente,
impulsada por una fuerza interna que parecía no tener límites. Cada amanecer solitario, cada fin de semana sacrificado, todo era parte de su plan mayor. Estaba construyendo algo que todos pronto verían, algo que dejaría claro que Isabela Vázquez no era una empleada cualquiera, sino una mujer capaz de convertir la adversidad en éxito. Y a medida que el proyecto se acercaba a su finalización, Isabela supo que el momento de su gran presentación se acercaba cada vez más. Había tomado su decisión ese día en la sala de juntas, había elegido luchar y ahora estaba a punto de mostrarle al mundo lo que realmente significaba esa decisión. El desprecio de la empresaria. Verónica Álvarez era el tipo de persona que emanaba autoridad en cada gesto, en cada palabra. En Oriontech, su nombre era sinónimo de poder y estaba segura de que nadie se atrevería a cuestionar sus decisiones. Su arrogancia, construida a lo largo de años al mando, era tan espesa que se creía invulnerable. Para Verónica, la empresa era un reflejo de su propia grandeza y cualquier desviación de su visión era considerada una afrenta personal. Incluso después del episodio de la reunión, donde humilló públicamente a Isabela, Verónica no le prestó más atención a la empleada. Para ella, ese era un día más de trabajo, e Isabela era una persona más que no estuvo a la altura de sus expectativas. Verónica vio el mundo a través de una lente distorsionada por el orgullo, donde su éxito pasado justificaba cualquier actitud presente. Creía que su forma de liderar, aunque rígida, era la única que podía mantener a la empresa en la cima. Mientras Isabela se sumergía en su trabajo, perfeccionando incansablemente el proyecto innovador que lo cambiaría todo, Verónica permaneció inmersa en su propia burbuja. Le faltaban señales claras de que la estrategia que alguna vez fue efectiva estaba comenzando a erosionarse. El mercado estaba cambiando, surgían nuevas tendencias y la tecnología evolucionaba a un ritmo rápido, pero Verónica permaneció ajena a todo esto, creyendo que el status quo era inquebrantable. En los pasillos de la empresa, los murmullos comenzaron a intensificarse. Los empleados, conscientes de las transformaciones que se estaban produciendo en el sector, notaron la desconexión entre el liderazgo de Verónica y las necesidades reales de Oriontech. Pero Verónica estaba demasiado ocupada manteniendo su poderosa imagen para darse cuenta. Se rodeó de personas que reforzaron sus ideas, sin cuestionar nunca sus decisiones, y esto la protegió aún más contra cualquier percepción de cambio. La empresaria centró sus esfuerzos en las apariencias, en mantener un control absoluto sobre todos los aspectos de la empresa. Reuniones interminables sobre estrategias de marketing que ya estaban obsoletas, planes de negocio que ignoraban las nuevas tendencias y decisiones basadas más en el ego que en la realidad del mercado. Verónica se veía a sí misma como una líder visionaria, pero en realidad estaba cada vez más desconectada de la realidad. Mientras tanto, Isabela trabajaba en silencio, observando atentamente los cambios a su alrededor. Vio oportunidades donde Verónica vio obstáculos. Cada noche, mientras la empresaria se retiraba a su mansión, segura en su dominio, Isabela permanecía en la oficina, dando forma a su proyecto para alinearlo con el futuro que sabía que se avecinaba. Verónica, sin embargo, permaneció ciega a todo esto. En su opinión, Isabela era simplemente una empleada común y corriente, que había aprendido la lección en la reunión anterior. La empresaria creía que la humillación había puesto a Isabela en su lugar, sin jamás imaginar que, en realidad, había despertado una fuerza que estaba a punto de transformar la empresa. No podía ver más allá de su propio orgullo y eso le impedía notar los cambios sutiles que estaban ocurriendo a su alrededor. Las señales estaban por todas partes. El equipo de desarrollo sugería nuevos enfoques que fueron rápidamente descartados, informes de mercado que mostraban una clara necesidad de innovación e incluso conversaciones con los empleados que comenzaban a cuestionar si el liderazgo de Verónica seguía ahí. Pero Verónica ignoró todo y se centró únicamente en mantener su posición de poder y la imagen de éxito que había construido a lo largo de los años. Cada día que pasaba, la empresaria caía más profundamente en su propia ilusión de invencibilidad. Para ella, lo único que importaba era el control absoluto, y cualquier cosa que amenazara esa visión era inmediatamente descartada. No se dio cuenta de que se estaba aislando en una fortaleza construida por su propio ego, mientras que las verdaderas oportunidades pasaban desapercibidas.
Y así, Verónica continuó su camino, inmersa en su arrogancia, sin darse cuenta de que, si bien se mantenía firme en sus viejas convicciones, se acercaba a un cambio significativo, propiciado por la persona que más subestimaba. La empresaria no tenía idea de que el futuro de Oriontech ya no estaba en sus manos, sino en manos de Isabela, quien, en silencio, se preparaba para sorprender a todos con el poder de su resiliencia e innovación. El gran día de la presentación. Por fin ha llegado el gran día. Era una mañana soleada, pero dentro de los muros de Oriontech, la atmósfera era de pura tensión. La imponente y espaciosa sala de reuniones se llenó de una energía que mezclaba curiosidad y aprensión. Todos los miembros de la junta estaban presentes, ocupando sus lugares alrededor de la larga mesa de cristal. Había un silencio casi sagrado en el aire, como si todos fueran conscientes de que algo importante estaba a punto de suceder. Isabela Vázquez, la empleada que había pasado semanas trabajando incansablemente en su proyecto, estaba a punto de afrontar el momento más decisivo de su carrera. Se había preparado como nunca, poniendo todo su conocimiento, experiencia y corazón en cada detalle de la presentación. Esa mañana, mientras caminaba por los pasillos hacia la sala de conferencias, sintió el peso de la responsabilidad pero también una calma inesperada. Había algo en su rostro que sugería determinación, un brillo en sus ojos que no pasó desapercibido para sus colegas que la observaban con silencioso respeto. Dentro de la sala, la junta directiva estaba inquieta. Hubo rumores sobre lo que Isabela estaba a punto de actuar, pero nadie sabía exactamente qué esperar. Algunos se miraron, intercambiando susurros y conjeturas sobre lo que podría venir. Pero todos compartían la misma curiosidad. ¿Era posible que aquel empleado, tan discreto y reservado, tuviera realmente algo innovador que presentar? Verónica Álvarez, la empresaria que dirigió Oriontech con mano de hierro, entró al salón con su habitual aura de autoridad. Sus tacones resonaban en el suelo y su postura erguida transmitía la confianza de quien cree tenerlo todo bajo control. Se dirigió a su lugar en la cabecera de la mesa y lanzó una rápida y fría mirada hacia Isabela. Para Verónica, ese fue un día cualquiera, otra actuación que ya esperaba mediocre. No podía imaginar que este joven empleado pudiera realmente aportar algo de valor a la mesa. Mientras los últimos miembros de la mesa tomaban asiento, Isabela se posicionó frente a la pantalla grande, donde estaba por mostrar su proyecto. Respiró hondo, sintiendo que el nerviosismo se mezclaba con la emoción. Sabía que ese momento era crucial, no solo para su carrera, sino también para demostrarse a sí misma que la humillación que había sufrido podía transformarse en algo grande. La sala de reuniones quedó sumida en un silencio expectante. Todas las miradas estaban puestas en Isabela, quien sostenía con fuerza el control remoto. La luz natural que entraba por los grandes ventanales se mezclaba con el brillo de la pantalla, creando un ambiente que parecía casi surrealista. Isabela podía sentir el peso de la expectativa en cada mirada fijada en su dirección. Verónica, todavía inmersa en su arrogancia, mantenía una expresión de disimulado aburrimiento. Para ella, esta presentación fue solo otra formalidad más. En su opinión, Isabela no tenía ninguna posibilidad de impresionar a la junta. Verónica creía que sus propias estrategias, probadas y aprobadas a lo largo de los años, eran insuperables. Se reclinó en su silla, cruzándose de brazos, lista para observar lo que supuso era un intento fallido de impresionar. Pero cuando Isabela empezó a hablar, algo cambió. Había confianza en su voz, una claridad en sus palabras que inmediatamente captó la atención de todos en la sala. Su presentación fue más que un simple plano, era una visión del futuro, una propuesta que desafiaba las convenciones y presentaba soluciones creativas a los desafíos que enfrentaba Oriontech. Cada diapositiva, cada gráfico, fue elaborado meticulosamente, mostrando la profunda comprensión de Isabela de los problemas, y lo que es más importante, de las oportunidades. A medida que avanzaba la presentación, la sala de reuniones, que antes había sido meramente curiosa, ahora estaba completamente ocupada. La junta, que inicialmente había estado siguiendo pasivamente, comenzó a tomar notas, sus rostros mostraban signos de interés genuino. Estaba claro que lo que Isabela presentaba no solo era bueno, sino excepcional. Verónica,
que hasta entonces había mantenido una postura desdeñosa, empezó a sentirse incómoda. Se dio cuenta de que los miembros de la junta directiva estaban impresionados, algo que no ocurría con frecuencia. La empresaria, que siempre había controlado la narrativa dentro de Oriontech, ahora vio que esa narrativa se le escapaba de las manos. Se inclinó hacia adelante y su expresión se endureció al darse cuenta de que había subestimado gravemente a Isabela. Isabela, por su parte, siguió hablando con una calma y una confianza que la sorprendió incluso a ella misma. Sabía que estaba atrayendo la atención de todos, incluida Verónica. Con cada argumento que presentaba, con cada solución innovadora que destacaba, Isabela sentía crecer el apoyo de la junta directiva. Y luego, al llegar al final de su presentación, concluyó con una propuesta audaz, algo que no solo podría transformar la empresa sino también ponerla por delante de sus competidores. El silencio que siguió al final de la presentación fue ensordecedor. Nadie sabía exactamente qué decir. La junta quedó atónita e incluso Verónica, por un momento, perdió la compostura. No podía creer lo que acababa de suceder. Isabela, la misma empleada a la que había humillado semanas atrás, acababa de desafiar su autoridad con una brillante presentación. La sala, que alguna vez estuvo llena de expectativas, ahora se llenó de una nueva energía, una mezcla de sorpresa, asombro y, para Verónica, un sentimiento que rara vez experimentaba, la duda. Lo que parecía una simple presentación se convirtió en un punto de inflexión, un momento en el que todos se dieron cuenta de que las cosas en Oriontech nunca volverían a ser las mismas. El impacto del proyecto innovador. Cuando Isabela terminó su presentación, la sala de reuniones, que antes había estado llena de murmullos y miradas curiosas, cayó en un profundo silencio. Fue como si el tiempo se hubiera detenido y todos en la sala necesitaran unos segundos para procesar lo que acababan de presenciar. La atmósfera estaba llena de una tensión casi palpable, pero no era el tipo de tensión que precede a una crítica, fue la tensión que precede a una revelación. Isabela acababa de presentar un proyecto que no solo desafió las expectativas, sino que también ofreció una visión completamente nueva para el futuro de Oriontech. Cada palabra que pronunció, cada diapositiva que mostró, fue cuidadosamente planificada para lograr el mayor impacto posible. Y el impacto fue rotundo. Su visión era clara, innovadora y llena de soluciones estratégicas que atacaban directamente los problemas que enfrentaba la empresa, pero que pocos se atrevían a mencionar abiertamente. La junta directiva, formada por hombres y mujeres experimentados que habían visto de todo en sus carreras, quedó impresionada. Pero más que eso, quedaron cautivados por la pasión y claridad con la que Isabela presentó sus ideas. Era como si, de repente, todas las soluciones que parecían lejanas e inalcanzables estuvieran ahí, al alcance de tus manos. Verónica Álvarez, que hasta entonces había mantenido una expresión rígida e impasible, ya no pudo ocultar la sorpresa que ahora se apoderó de su rostro. La empresaria, conocida por su postura implacable, se vio ante una situación que no había previsto. Ella, que siempre había creído que tenía el control absoluto sobre la dirección de la empresa, ahora veía su puesto siendo cuestionado por un empleado que ella misma había subestimado. Los miembros de la junta comenzaron a intercambiar miradas, susurrando breves comentarios, como si intentaran digerir lo que acababan de presenciar. Sabían que se enfrentaban a algo grandioso, algo que, de hecho, podría cambiar el rumbo de Oriontech. Los interrogantes empezaron a surgir, no en el sentido de criticar, sino de entender mejor lo que Isabela había propuesto. ¿Esto realmente puede funcionar?, preguntó uno de los directores, rompiendo el silencio con una voz que mezclaba escepticismo y esperanza. Isabela, que había preparado cada detalle de su presentación, respondió con seguridad. Explicó cómo se podrían implementar sus ideas, detallando los pasos necesarios y los resultados esperados. Su explicación fue tan convincente que los miembros de la junta directiva, que antes estaban divididos sobre el futuro de la empresa, empezaron a ver una nueva posibilidad. Esto es exactamente lo que necesitamos, comentó otro director, esta vez con una confianza que incluso le sorprendió a él mismo. La conversación en la sala comenzó a transformarse.
Lo que alguna vez fue una simple reunión para escuchar una presentación ahora se había convertido en una acalorada discusión sobre el futuro de Oriontech. Y en el centro de esta discusión estaba Isabela, una empleada cuyo nombre, hasta hace poco, muchos ni siquiera conocían, pero que ahora se había convertido en el centro de atención. Verónica, sintiendo que la presión aumentaba, intentó recuperar el control. Hizo preguntas agudas, buscando encontrar fallas en el proyecto de Isabela. Pero con cada respuesta que recibió, Verónica se dio cuenta de que su propia estrategia se estaba volviendo obsoleta. Las ideas de Isabela no solo respondieron a las necesidades actuales de la empresa, sino que también abrieron puertas a un futuro que Verónica nunca había considerado. La empresaria comenzó a sentir algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: inseguridad. Por primera vez en años, se encontró en una posición en la que se cuestionaba su poder, no por incompetencia, sino porque se presentaba una visión más moderna e innovadora. Isabela, por su parte, mantuvo la compostura. Sabía que este era el momento de su vida, el momento por el que había trabajado tan duro. Verónica podía ser poderosa, pero en esa habitación, en ese momento, Isabela era quien tenía el control de la situación. La reunión continuó con acaloradas discusiones. Algunos miembros de la Junta comenzaron a preguntarse si era hora de adoptar un nuevo enfoque, de abrazar el futuro en lugar de aferrarse a viejas prácticas. Las palabras de Isabela resonaron en sus mentes y la idea de que ella podría ser la clave para la supervivencia y el crecimiento de Oriontech comenzó a solidificarse. El impacto del innovador proyecto de Isabela fue inmediato y profundo. Había logrado lo imposible: transformar una sala de gente escéptica y acostumbrada al status quo en una sala llena de esperanza y determinación. Comenzaron a cuestionar no solo sus estrategias pasadas, sino también lo que se necesitaría para garantizar el éxito futuro de la empresa. Al final de la reunión, quedó claro que las ideas de Isabela no solo serían consideradas, sino potencialmente adoptadas como la nueva dirección para Oriontech. El futuro que parecía incierto y sombrío ahora tenía un brillo prometedor, e Isabela, una empleada humilde y decidida, se había convertido en el centro de esta transformación. Y mientras todos se pusieron de pie, listos para discutir los próximos pasos, Isabela se permitió una pequeña sonrisa. Había hecho más que demostrar su valía. Había demostrado que, con dedicación y valentía, era posible cambiar el curso de la historia, no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. Choque de Titanes. La sala de reuniones, que recientemente había sido testigo de la brillante presentación de Isabela, ahora se llenaba de una tensión casi palpable. Verónica, la poderosa empresaria conocida por su crueldad, se dio cuenta de que el joven empleado estaba desafiando seriamente su autoridad. El brillo en los ojos de la Junta, que anteriormente había aplaudido sus decisiones sin lugar a dudas, ahora se centró en Isabela, quien había surgido como una nueva fuerza dentro de Oriontech. Verónica, sintiendo la presión, intentó desacreditar el proyecto de Isabela. Comenzó a cuestionar cada detalle, tratando de minar la confianza que Isabela había construido en esos minutos decisivos. Con voz firme pero ligeramente temblorosa, Verónica planteó interrogantes sobre la viabilidad financiera del proyecto, la capacidad del equipo para ejecutar las ideas e incluso la experiencia de Isabela para liderar un cambio tan significativo. Pero Isabela no se dejó sacudir. Sabía que este era el momento más importante de su carrera, el momento en el que necesitaba defender su trabajo con todas sus fuerzas. Con la misma compostura que la había mantenido firme durante la humillación pública, Isabela respondió a cada ataque con argumentos sólidos, basados en investigaciones, datos y una visión clara de cómo podría evolucionar Oriontech. El debate entre ambos se intensificó. Verónica, quien siempre había sido la autoridad indiscutible, ahora se encontraba en un duelo de ideas que nunca esperó enfrentar. Cada vez que intentó descalificar el proyecto, Isabela respondió con una firmeza que dejó claro que no daría marcha atrás. La junta directiva observó todo en silencio, observando el enfrentamiento entre las viejas y nuevas generaciones de la empresa. A medida que avanzaba la discusión, la confianza de Verónica comenzó a flaquear. Se dio cuenta de que sus críticas, que alguna vez fueron tan efectivas para silenciar cualquier oposición, no estaban surtiendo ningún efecto.
Lo que alguna vez fue un intento de reafirmar su control ahora se convirtió en una lucha desesperada por no perder su lugar en la cima. Pero cada nuevo ataque de Verónica solo sirvió para exponer aún más las debilidades de su propio enfoque, que comenzó a parecer obsoleto frente a las ideas frescas e innovadoras de Isabela. Finalmente, el duelo llegó a un punto crítico cuando Isabela, con voz tranquila y firme, declaró que su proyecto no era solo una visión para el futuro de Oriontech, sino una necesidad urgente. Si continuamos siguiendo el mismo camino, dijo, corremos el riesgo de volvernos irrelevantes en el mercado. Necesitamos innovación, necesitamos colaboración y la necesitamos ahora. La habitación quedó en silencio una vez más. Verónica, sin palabras, se dio cuenta de que había perdido la batalla. No porque fuera menos capaz, sino porque Isabela había demostrado una verdad innegable. La empresa necesitaba cambiar y ella ya no era la persona que podía liderar ese cambio. La reflexión y el cambio de Verónica. Después de la reunión, Verónica se retiró a su oficina, con el corazón apesadumbrado por las emociones conflictivas que luchaban en su interior. A lo largo de su carrera, siempre se había enorgullecido de ser una líder fuerte, alguien que no tenía miedo de tomar decisiones difíciles e imponer su voluntad. Pero ahora, por primera vez, se vio obligada a preguntarse si su enfoque seguía siendo el correcto. Sentada en su silla, Verónica miró por la ventana de su oficina, reflexionando sobre lo sucedido. La imagen de Isabela, defendiendo su proyecto con determinación inquebrantable, nunca abandonó su mente. Se dio cuenta de que, en su incesante búsqueda de poder y control, se había distanciado de algo fundamental, el respeto y el aprecio por el talento. Verónica empezó a comprender que el verdadero liderazgo no se basa solo en la autoridad y la fuerza, sino también en reconocer y nutrir las cualidades de los demás. La visión de Isabela le había mostrado que el futuro de Oriontech no dependía solo de mantener el status quo, sino de adoptar la innovación y permitir que se escucharan nuevas voces. Por primera vez en años, Verónica se sintió vulnerable. Pero esa vulnerabilidad trajo consigo una nueva claridad. Tal vez, en lugar de luchar contra lo nuevo, debería aprender a trabajar con ello. Quizás era hora de un cambio. La conquista de Isabela. Unos días después de la reunión, el directorio de Oriontech convocó a una nueva reunión, esta vez con un único objetivo: reconocer la visión de Isabela y discutir los próximos pasos para implementar su proyecto. Isabela entró al salón con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Aunque sabía que había causado una buena impresión, todavía no estaba segura de cómo reaccionaría la junta. Pero sus temores pronto se disiparon. Uno a uno, los miembros de la junta elogiaron su presentación, destacando la claridad e innovación de sus ideas. Estaban convencidos de que Isabela no solo tenía la capacidad de liderar el proyecto, sino que su visión podía ser el camino hacia el futuro de la empresa. Verónica estuvo presente en la reunión, pero esta vez su postura fue diferente. En lugar de la arrogancia habitual, había una nueva humildad. Cuando le llegó el turno de hablar, miró directamente a Isabela y, con una voz sorprendentemente suave, dijo: «Reconozco que subestimé tu talento y tu visión. Tu dedicación e innovación son exactamente lo que esta empresa necesita. Estoy aquí para ofrecerle mi apoyo total a su proyecto». Estas palabras marcaron un momento decisivo para Isabela. No solo por el reconocimiento a su trabajo, sino porque vinieron de la persona que más la había desafiado. Con el apoyo de la junta directiva e incluso de Verónica, Isabela comenzó a trabajar en la implementación de su proyecto. El cambio dentro de Oriontech fue rápido y profundo. Bajo el liderazgo de Isabela, la empresa comenzó a adoptar una cultura de colaboración e innovación. El entorno, antes rígido y controlado, se volvió más abierto y receptivo a nuevas ideas. Verónica, que antes temía perder su poder, descubrió que había ganado algo mucho más valioso: el respeto de su equipo y la oportunidad de crecer como líder. Isabela, a su vez, se convirtió en un símbolo de transformación dentro de la empresa. Su historia, de empleada subestimada a visionaria reconocida, ha inspirado a otros a dedicarse y creer en sus propias ideas. Y así, Oriontech entró en una nueva era, guiada por un liderazgo que entendió que el verdadero poder no reside en controlar,
sino en inspirar y valorar el talento de los demás. El futuro de los protagonistas. El eco de la gran transformación de Oriontech aún resonaba por los pasillos de la empresa cuando Verónica e Isabela comenzaron a recorrer nuevos caminos, ahora entrelazados por un evento que cambió sus vidas y la empresa para siempre. El ambiente de curiosidad y expectación se cernía sobre todos los empleados, que estaban ansiosos por ver cómo se desarrollarían estas dos mujeres, tan diferentes en estilos y planteamientos. Verónica Álvarez, que antes era una figura de autoridad indiscutible, empezó a adoptar una postura más colaborativa. Su experiencia y conocimientos acumulados a lo largo de los años eran innegables, pero ahora se dio cuenta de que el verdadero poder provenía no solo de imponer su visión, sino de la capacidad de escuchar y trabajar con los demás. Con un nuevo propósito, Verónica comenzó a involucrarse en iniciativas para mentorizar nuevos talentos dentro de la empresa. Usó sus habilidades para guiar y apoyar a quienes iniciaban su viaje, compartiendo sus experiencias y ayudando a formar una nueva generación de líderes. El contraste entre el antiguo estilo de liderazgo de Verónica y su nuevo enfoque fue sorprendente. Los empleados que alguna vez temieron su presencia imponente ahora encontraron en ella una fuente de apoyo y sabiduría. Las reuniones se volvieron más abiertas y productivas, y Verónica, que alguna vez se había preocupado solo por el control, ahora se dedicó a cultivar un ambiente de crecimiento y respeto mutuo. Mientras tanto, Isabela Vázquez, que había resurgido de las cenizas de la humillación para convertirse en una estrella en ascenso, se lanzó de cabeza a su innovador proyecto. Con el apoyo de la junta directiva y el apoyo inesperado de Verónica, comenzó a implementar sus ideas revolucionarias. Isabela estaba decidida a convertir en realidad la visión que había presentado y hacer que Oriontech no solo se adaptara a los cambios del mercado, sino que liderará esos cambios. La dedicación de Isabela no pasó desapercibida. Su capacidad para inspirar y liderar un equipo con una visión clara y positiva rápidamente se ganó la admiración de todos los que lo rodeaban. Implementó nuevas estrategias que no solo mejoraron la eficiencia y la innovación, sino que también fomentaron una cultura de colaboración y creatividad. La empresa empezó a ver resultados impresionantes y los empleados estaban más comprometidos y motivados que nunca. La dinámica entre Verónica e Isabela, anteriormente marcada por la rivalidad y la tensión, ahora era de asociación y crecimiento mutuo. Aprendieron a complementarse, combinando la experiencia y sabiduría de Verónica con la innovación y pasión de Isabela. Juntos, ayudaron a dar forma a una nueva visión para Oriontech, que valoraba tanto la tradición como la innovación. La interacción entre los dos protagonistas, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades, creó un equilibrio que benefició a la empresa en su conjunto. Sus desafíos y logros se han convertido en una fuente de inspiración para todos los empleados. Su viaje simbolizó la idea de que a veces los mayores cambios y mayores éxitos se producen cuando aprendemos a trabajar juntos, incluso cuando nuestros enfoques y perspectivas son diferentes. A medida que pasaba el tiempo, la curiosidad sobre el futuro de Verónica e Isabela siguió creciendo. Los empleados observaron atentamente cómo estas dos mujeres, alguna vez adversarias, ahora estaban construyendo un legado de innovación y colaboración. Su historia se convirtió en un testimonio de cómo la adversidad se puede convertir en oportunidad y de cómo el verdadero liderazgo implica la capacidad de adaptarse y evolucionar. El futuro de Oriontech estaba ahora en manos visionarias y seguras. Y así, con Verónica e Isabela liderando la empresa hacia nuevos horizontes, todos en la organización estaban ansiosos por ver qué nuevas aventuras y logros les esperaban a estas dos mujeres extraordinarias, cuyos destinos se habían entrelazado de maneras que nadie podría haber predicho.